Hola, buenas tardes. Hola Diego. Bueno, en principio agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes por esta oportunidad de mostrar un poco lo que hemos estado haciendo y lo que queremos transmitir. En continuidad con lo que decía Fernando y este comentario que hiciste vos, Diego, ahora, nosotros, Club Comunicaciones, somos un club con dimensiones grandes, pero no dejamos de ser un club de barrio, en términos de población y en términos de posibilidades o estructura económica y organizativa, con lo cual yo preparé una presentación que ahora la voy a compartir, donde la presentación está dividida en dos partes. La primera tiene que ver con establecer algunos conceptos y criterios en relación a lo que es el diseño de los protocolos. Mucho se ha hablado respecto de estos protocolos, hay muchos protocolos dando vueltas, y la idea era clarificar un poquito los conceptos y criterios. Y la segunda parte de la charla, en la que me va a asistir el doctor Claudio Croci, que es nuestro director médico, expresar un poquito cómo es la bajada que nosotros hicimos a nuestra propia realidad institucional de estos conceptos y criterios para ayornarlos a lo que vivimos. Quería empezar con una frase que me pareció pertinente, porque lo que nosotros estamos viviendo como sociedad es un proceso de cambio, ¿no? Muy importante, y esto penetra directamente en las pequeñas sociedades que son los clubes. La vida social es el resultado de un proceso vivo y en permanente cambio, lo que origina la producción constante de desajuste y reequilibrio. Se modifican hábitos y actitudes, unos intereses sustituyen a otros, cambian las expectativas y las motivaciones de las personas, y se modifica la significación que otorgan tanto a sus propias acciones como a la de los demás. Esta frase es de Manuel García Ferrando, que es un precursor de la rama de la sociología, que es la sociología del deporte, por lo menos en habla hispana, y me pareció marcar algunas palabras de esta frase como desajuste y reequilibrios. O sea, la pandemia nos desajustó como sociedad y hay que reequilibrarnos. Necesariamente hemos sido empujados a cambiar hábitos y actitudes. Las expectativas y las motivaciones de las personas cambian en esta instancia, y lo más importante es que se le está dando una significación muy importante a nuestras propias acciones respecto de las de los demás, ¿no? Nos tenemos que cuidar nosotros y además tenemos que cuidar a los demás. Eso es muy importante, y lo quiero llevar al tema de la socialización deportiva, que es el proceso que desarrollan las personas en su interacción en el entorno de, precisamente en lo que nos compete en este tema, que son los clubes, precisamente. En esa instancia de socialización, los individuos reciben estímulos, los interiorizan, los canalizan a través de experiencias y aprendizajes que le da la práctica deportiva, para hacer modificaciones en sus conductas y sus hábitos, por lo menos en relación a los demás integrantes de esta pequeña sociedad que son los clubes. Como célula de socialización primaria tenemos a la familia, y como una célula de socialización secundaria, así como puede ser la escuela u otros ámbitos, tenemos al club. ¿Qué hacemos entonces con la aparición de este bichito? Respecto de la socialización primaria en la familia, con pautas e indicaciones que se establecen dentro de la familia, es suficiente. En cambio, por la complejidad de la asociación que hay en el club, en esta sociabilidad secundaria que tenemos en el club, es muy importante tener los protocolos para poder superar estas consecuencias que son a nivel global de la sociedad que tenemos dentro del club. Una siguiente frase que me pareció muy importante: Carlos Matus es el precursor de lo que es la planificación estratégica en las instituciones. Planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. En eso nos tenemos que preparar en esta instancia, dentro de lo que son los clubes, sea cual sea la dimensión que tienen los clubes. Matus introduce un nuevo concepto respecto de la planificación estratégica, que es el plan estratégico situacional. Esta situación del COVID nos pone en una situación que nos marca un tiempo, en la cual
tenemos nosotros que superar la problemática que presenta. ¿Qué es el plan estratégico situacional? Es un cálculo situacional sistemático que presupone previsiones, organización, coordinación de esfuerzos y control de acciones y sus resultados. Esto es un poquito lo que recién hablaba Fernando respecto de la concientización de la sociedad y la participación de la sociedad, no solo en la puesta en marcha del protocolo, sino en revisar su cumplimiento de forma permanente. ¿Qué es un protocolo? Es un reglamento, conjunto de instrucciones que se fija por tradición o por convenio. Tengo varias acepciones para poder internalizar bien este concepto. Puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos, hace referencia a conductas, reglas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante cierta situación, como puede ser, por ejemplo, esta del COVID. Y que las personas en una determinada sociedad, que es el club, deberán conocer y respetar en ocasiones específicas. Acá aparece señalada la palabra proceso, como hemos visto en presentaciones que hicimos en semanas anteriores. Es una secuencia detallada de un proceso de actuación. ¿Por qué señalo esta palabra? Porque el hecho de tener un protocolo no es todo. De hecho, en esta secuencia del proceso, donde hay diferentes etapas, y recién Fernando señalaba cómo han sido las etapas que ha pensado Vélez, estas son las etapas que ha pensado Comunicaciones respecto al protocolo, y finalmente lo que yo quiero ir viendo es cada una de esas etapas, cómo se van expresando. En principio, el protocolo necesariamente tiene que ser integral, o sea, tiene que tener dentro de sus conceptos todas las cuestiones que surjan de la vida social del club. O sea, un club no es simplemente un centro deportivo donde va gente a hacer deporte, sino que también hay vida social, también hay interacción entre las personas. Es muy importante que justamente sea integral. Es muy importante tener anticipación, que el protocolo sea particular y específico, particular para todas las competencias en las cuales tiene que regular, específico porque cada club tiene una situación o es un mundo diferente, tenemos que tener conocimiento de todo lo que sucede, y es muy importante que es una instancia de toma de decisión para las autoridades del club hacia la comunidad, y que la comunidad lo tiene que internalizar de esa manera. El protocolo debe ser muy completo. Nosotros en Comunicaciones hicimos un protocolo completísimo, al día de hoy tiene más de 75 hojas, contempla todo lo que tiene que suceder, pero a la vez tiene que ser sencillo de comprender por todos los que van a participar de él, ¿sí? En esta etapa estamos ahora, donde estamos internalizando dentro de la sociedad del club la información que está dentro del protocolo, la estamos socializando, estamos trabajando con todos los actores que hay dentro del club para que empiecen a interpretar cuál es esta nueva situación de normalidad, cómo hay que comportarse en ella, y lo más importante, que la internalicen y se hagan parte, se sientan parte de estas nuevas conductas que se van a generar. Acá hablamos de lo que habló Fernando antes, que son los manuales de procedimiento, que es un poco la bajada de todos los contenidos del protocolo a cada una de las áreas y de los actores específicos, y que va de la mano de la etapa de la capacitación. Nosotros estamos trabajando ahora en todo un sistema de capacitación digital. La idea es hacer capacitaciones online, autoejecutables, o sea, como cuando uno va a hacer el registro de conducir, que mira un video instructivo y tiene que ir superando las etapas que indican que ha tomado los conocimientos adecuados, y finalmente acredita su participación en esta capacitación en relación a certificar que estuvo participando. En esta etapa de los manuales de procedimiento y la capacitación, es importante que estén bien claras cuáles son las conductas y las tareas de cada actor, cuáles son las políticas de calidad que se le quiere dar a esas tareas y a esas conductas. Tiene que ser muy descriptivo cada manual de procedimiento respecto de la organización de las actividades, las responsabilidades de cada uno, quiénes son las autoridades que tienen que controlar que esto suceda, y la interacción que ocurre entre las autoridades y los actores. Y es muy importante que se definan los objetivos y las estrategias de cada una de las acciones, documentados y con referencia.
Y por último, la etapa que viene ahora, que es el gran desafío, que nos va a llevar mucho tiempo, nos va a representar un proceso largo y que va a perdurar mucho en el tiempo, por lo menos hasta, como decía el doctor Torrengo, aparezca la vacuna. En esta etapa es muy importante identificar cuáles son los problemas que van sucediendo a esta nueva organización, optimizar cada vez más estos procedimientos y rediseñar y adaptar en la medida que se vea que aparecen errores o problemas. Bien, ahora introduciéndonos directamente en lo que nosotros estamos preparando en comunicaciones, es importante señalar en este punto que este protocolo fue diseñado desde la parte técnica y operativa del club, con el doctor Croci a la cabeza, desde el Departamento de Deportes, Intendencia y el Departamento de Seguridad, pero ha sido un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, tanto con las autoridades del club como con el comité asesor de socios que nosotros tenemos, y con cada una de las actividades hemos interactuado y lo hemos diseñado y lo vamos a editar todos juntos. Tenemos una fortaleza como institución, somos un club que está bastante acostumbrado a las crisis, con lo cual eso nos fortalece mucho a la hora de enfrentarnos a esta situación. Y dentro de lo que son las consideraciones generales que ahora vamos a ver, hay tres aspectos que nosotros consideramos fundamentales, recién nombró Fernando también en la presentación del Club Vélez Sarsfield, que son, uno, tenemos que convivir con el distanciamiento social y deportivo, tenemos que considerar que la higiene de los espacios deportivos es fundamental y tiene que tener más frecuencia que lo habitual, y el hecho de la circulación dentro del predio y del uso de los espacios deportivos del predio es muy, pero muy importante. Estos tres aspectos son los que nos enfocaron en pensar cómo diseñar el protocolo de comunicaciones para poder convivir con el COVID. Bien, vamos ahora, las placas que vienen las voy a tratar de pasar rápidamente. Los criterios que hemos tenido para la implementación son, en principio, utilización de espacios deportivos en franjas horarias reducidas, grupos de trabajo reducidos en relación a lo que es el aforo de cada uno de esos espacios, que está determinado, como bien dijo mi colega Fernando, respecto de la dimensión del espacio, si es cubierto, si no es cubierto. Los entrenamientos o estímulos deportivos tienen que darse en tiempo reducido. El retorno a la forma deportiva, a la actividad deportiva, tiene que ser paulatino. La incorporación al protocolo por parte de terceros para nosotros comunicaciones es muy importante porque hay muchas instituciones y colegios que asisten al club a desarrollar actividades. En ese sentido pensamos que el protocolo de terceros tiene que venir el tercero con un protocolo propio que tiene que adaptarse o ir de la mano con el nuestro, por ejemplo. Después, como criterios, reincorporación gradual de los deportistas por edad y nivel formativo. Esto es muy importante. Nosotros, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero establecimos algunas fases dentro del protocolo en el club. En principio, podrían volver deportistas mayores de 15 años y federados. Luego sería el tiempo de los deportistas de menos de 14 años y no federados. Y por último, el resto de los socios. Ese es el esquema que nosotros tenemos pensado. Por supuesto que todo esto va a estar determinado por cómo la ciudad y las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como nacionales, vayan instrumentando o implementando las etapas. La reincorporación tiene que ser sectorizada, no todos los sectores a la vez. Un poco esto para distribuir la capacidad de recursos que tiene el club. Y esto va a estar de la mano de la alternancia de cada uno de esos sectores de funcionamiento. Y los mayores de 60 años van a estar siempre supeditados a la normativa nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso es muy importante. Vamos a pedir aptos físicos obligatorios, la renovación de los aptos físicos obligatorios con características que tengan que ver con el COVID. Ahora seguramente Claudio va a hacer algún comentario al respecto. Vamos a pedir un documento firmado de consentimiento, que en el caso de menores va a ser firmado por los padres o declaración jurada. Todos van a tener que tener la aplicación Cuidar. Y vamos a manejar la virtualidad, que también hemos sabido aprovechar en este tiempo de pandemia, como alternativa pedagógica, un poco para reducir la presencia en el predio, y otro poco para dar alternativa a quien aún no puede incorporarse. No pude hacer el acto físico, bueno, no importa, tenés la clase virtual donde podés hacer por lo menos una parte de la práctica deportiva. Y el plantel docente, como planteaba Fernando, con
como monitor del cumplimiento del protocolo o como nuevo agente sanitario. Criterios que todavía tenemos por definir, tratamiento y procedimiento ante casos detectados, qué vamos a hacer con los padres, acompañantes y los socios que no son deportistas, cómo va a ser su circulación dentro del predio y la sectorización de las actividades que desarrollen. El punto gastronómico, estamos trabajando con los concesionarios para que ellos ya tienen su protocolo específico, pero cómo coordinar esto con la actividad deportiva y los movimientos que se produzcan en el club a partir de esta nueva situación. Lo que hablaba antes de la capacitación y los instructivos que van a ser con certificación online, y lo que respecta a las responsabilidades cuando se active el protocolo nacional ante algún caso detectado y cuál es la conducta que hay que tener dentro del predio, ¿no? Por supuesto. Respecto de los recursos, pensamos en todo esto, pero la práctica nos va a decir qué es lo que es útil, qué es lo que no es útil y qué es lo que nos sirve para tomar las medidas que tenemos que tomar. Vamos a tener un incremento en el personal afectado al control de accesos, por eso es que vamos a sectorizar y vamos a abrir los accesos en determinados horarios para que esto no genere una erogación muy superior por lo menos a la que estamos acostumbrados. Vamos a tener también un incremento en los circuitos y el personal de limpieza. Tenemos que sistematizar el mantenimiento higiénico y el control del mismo en cada uno de los sectores, por eso los manuales de procedimiento para cada sector. Y nuevamente el aspecto de la capacitación del personal y de todos los participantes. Estamos pensando en arcos o cabinas sanitizantes para los accesos, torres sanitizadoras que ayuden a desinfectar los sectores y que no haga falta hacer una limpieza tan profunda, sino que con una limpieza rápida y apropiada después de cada una de las prácticas, con estas torres sanitizadoras se pueda intensificar lo que es la desinfección. Felpudos sanitizantes para el calzado en los accesos y en cada uno de los accesos a los sectores de práctica deportiva, las pistolas también para los accesos por el control de temperatura y mucha y profusa cartelería y señalética para lo que es la difusión de estos protocolos, además de los manuales de procedimiento que todo el mundo va a tener que manejar. Alcohol en gel y dispenser, jabón líquido y dispenser, artículos y elementos de limpieza y desinfectación, y barbijos descartables como para tener la posibilidad de ofrecerle al socio de ser que no ha traído en su kit el barbijo apropiado, o para algunas prácticas de algunos deportes en particular que así lo ameritan. Esto, como decía Fernando, los clubes, todos tenemos que aprender de todos en esta situación. Esta caracterización de los espacios deportivos conceptualmente ha sido tomada del modelo que diseñó Vélez Sarsfield. Lo que en esta tabla ustedes ven es una adaptación de esto a nuestros propios espacios como club. En el lado izquierdo ven las columnas, la columna que indica azul y rojo, que tiene que ver con los sectores que ahora vamos a ver. La columna central, la de nivel de riesgo, tiene que ver con estos criterios que presentaba Fernando respecto de cómo se desarrolla esa práctica deportiva, y cada espacio descifrado dentro de lo que es su superficie en metros cuadrados. Eso nos da más o menos el aforo que tiene cada uno de los espacios. Acá en las referencias ustedes ven CMD, que sería la cantidad máxima de deportistas por turno, y CMT, que es la cantidad máxima recomendada de docentes en cada turno de entrenamiento en cada uno de esos espacios deportivos, ¿sí? Esto es específico de nuestros espacios deportivos del club, es un poco la aplicación de esa tabla que había mostrado Fernando con tan buen criterio desarrollada en Vélez. Bien, respecto de los contenidos, estos son los contenidos propios de ese gran protocolo que tenemos de 70 hojas, digamos, sería el índice. Conceptos y criterios generales, finalidad, ámbito de aplicación, objetivos, reglas de las medidas, actuación y prevención. Medidas preventivas en las instalaciones, con todos sus capítulos. Información para los participantes, que esto es muy importante. La organización de las actividades respecto del aforo, respecto de los accesos, respecto del uso de los sectores sanitarios asignados, criterios sobre la estructuración de las prácticas, tablas de medida de riesgo y aforo de los espacios. El capítulo E, que indica lo que son las fases de aplicación, que ahora las vamos a relacionar con las fases que establece el gobierno. Los anexos específicos para cada actividad, esto lo hemos estado trabajando con cada una de las actividades de acuerdo a los protocolos indicados
por las federaciones deportivas de cada deporte. La mayoría de estos protocolos ya se encuentran aprobados por el Ministerio de Salud, gracias a que ya se ha iniciado la práctica deportiva en el ámbito, por ejemplo, del CENAR y en el ámbito del interior del país, inclusive en algunas grandes ciudades, como decía recién Fernando, que hemos intercambiado esta discusión con directores de deporte de varios clubes del interior. Y por último, los manuales de procedimiento, que en este momento están en pleno desarrollo, en lo que es la última etapa de la edición del protocolo, le estamos haciendo algunos ajustes en relación a que las actividades deportivas, cada una de las federaciones ha presentado su protocolo, y el Ministerio de Salud en algunos casos, como por ejemplo este último ejemplo, que es el de la AFA, el Ministerio de Salud le ha hecho algunas modificaciones, con lo cual estamos haciendo los ajustes necesarios. Todo lo que tomamos de referencia para diseñar esto es las indicaciones del Ministerio de Salud, tanto de Nación como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Secretaría de Deportes de la Nación y de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, y de todas estas referencias bibliográficas serían, que acá vale citar algunas, bueno, la mayoría son de las distintas federaciones. CLC, que es una empresa española que se dedica al asesoramiento de instituciones deportivas y tiene desarrollados muchos protocolos de actuación de muchas cosas, y por supuesto que hizo uno de donde emulamos la estructura, que es el índice que les mostré recién. El Consejo Superior del Deporte en España. ¿Por qué en España? Porque Europa, como todos sabemos, estuvo anticipado por varios meses en esta instancia en la que nosotros estamos ahora. Entonces, cuando empezamos a hacer este trabajo, tomamos de esa estructura y de ese valor referencial del Consejo Superior del Deporte de España muchos, pero muchos datos y muchas actuaciones. Por supuesto que vale aclarar que también tomamos cosas del protocolo de Vélez, que en esta oportunidad me gustaría decir que realmente es excelente el protocolo que desarrolló Vélez, muy sintético, muy específico, y de todas las federaciones que ven acá en esta placa. Bien, como les decía antes, tenemos un club muy grande, el club nuestro tiene casi 18 hectáreas, es enorme, pero tenemos una estructura administrativa y organizativa más pequeña, por supuesto, que la que tiene Vélez Sarsfield. La ventaja que tenemos es que tenemos muchas, muy grandes instalaciones y bien preparadas, tenemos un gran plantel docente y tenemos una comunidad del club, desde el aporte de los socios, muy pero muy comprometida en el funcionamiento cotidiano del club. Nosotros diseñamos 3 accesos para el predio. Normalmente se ingresa a nuestro club por el acceso que ven en el medio, que es el acceso verde. La idea es descentralizar ese acceso para que no se genere un cuello de botella, con lo cual tenemos diseñado una idea de la circulación, tanto de acceso como dentro de lo que es los movimientos dentro del predio, hacerlo por 3 circuitos separados e independientes, ¿sí? Donde no haya cruce entre las personas que van por cada circuito. El circuito número 1, que es el circuito que nosotros llamamos el rojo, que tiene su acceso por la avenida San Martín, lo que era antiguamente el acceso principal del club. Por ese acceso van a entrar estas actividades deportivas, que son béisbol, fútbol base liga, tenis, hockey césped, hockey patines, handball, cada uno con su sector sanitario asignado. Ahí sí pueden ver las flechas más transparentes, son las que indican los movimientos para acceder a esos sectores sanitarios. La idea también, por suerte tenemos varios sectores sanitarios y bien distribuidos en el predio, es que no haya cruces en la utilización de estos sectores sanitarios, que están recomendados solamente para necesidades básicas y primarias, desaconsejados para otro tipo de cosas, inclusive para ser utilizados como vestuarios. Después, lo que es el circuito azul, que es el más grande, que distribuye a los deportistas y a las personas de estas actividades: básquet, gimnasia, pesas, vóley, handball, boxeo recreativo, boxeo profesional, fútbol, taekwondo, babi, tenis criollo y futsal. Cada uno también con su sector sanitario específicamente asignado. Y por último, lo que hoy es el acceso principal, la idea nuestra es que en este nuevo esquema sea solamente para ingreso. En realidad es un acceso que va a estar cerrado al público. Va a ser un acceso que va a ser para personal, para proveedores,
Para gestión administrativa, que va a desarrollarse solamente con turno, aquella persona que tiene que hacer un trámite societario, un trámite administrativo, lo va a hacer por este acceso, y para visitantes. Bien, la relación de nuestras etapas o nuestras fases con las del gobierno de la ciudad, esto quiero aclarar que va a estar absolutamente ligado a las determinaciones que vaya haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que era del plan del gobierno de la ciudad, la etapa 1, a nosotros nos encuentra la etapa 1 y 2 en fase 0, o sea, todavía en la parte con el club cerrado al público y en preparación. En la etapa 4 del gobierno de la ciudad, que en principio estaría prevista a partir de la semana del 24 de agosto, nosotros iniciaríamos, de no mediar nada extraño, o intentaríamos iniciar la fase 1 y 2, que ya es apertura por sector de uso, pero con los sábados y domingos todavía cerrado. Y lo que sería la etapa 6, sería nuestra fase 3 y 4, en la última, donde sería una apertura total, pero limitada, en esta nueva normalidad, ¿sí? Por lo menos hasta que aparezca la vacuna. Ya con todo el club en funcionamiento, pero en absoluto uso del nuevo protocolo y las nuevas reglas y normas de cosas. Bien, esto es de acuerdo a los circuitos, nuevamente. La idea no es abrir permanentemente esos 3 circuitos, sería muy, muy costoso y muy arriesgado en términos del protocolo. La idea es abrirlo, como decíamos antes, sectorizados por franjas horarias y no todos a la vez. De esa manera, con más o menos los mismos recursos que hoy utilizamos para acceder al predio, podríamos sostener este esquema de circulación que se les presenté antes. Más o menos es lo que hoy tenemos de personal asignado, y en esta nueva instancia necesitaríamos para el circuito rojo personal de seguridad y personal de control de accesos 5 veces a la semana por 5 horas, lo mismo con el circuito azul, con un poquito más de amplitud en la apertura, en vez de 5 horas son 3 horas a la mañana y 5 horas a la tarde, y el circuito verde con un personal de seguridad fijo, ya que es la puerta de acceso principal del club. Ese tiene un personal de seguridad a las 24 horas, pero con un control de estacionamiento durante 5 horas nada más, que sería el momento en que viene la gente a hacer gestiones administrativas, o vienen los proveedores, etcétera, etcétera. Bien, un poquito de esto es de la forma en que nosotros trasladamos los conceptos que presenté al principio, y la gente que ha estado trabajando en esto ha sido dentro de lo que es la estructura del club, por supuesto a la cabeza nuestro gurú médico, que es el doctor Claudio Croci, nuestro director médico, el órgano fiduciario, el comité asesor honorario, y desde la parte operativa-técnica del departamento de deportes, intendencia, mi colega el profesor Pedro Pascuale, Héctor Herrera, el intendente, el contador Martín Real, que es el jefe de administración, y el jefe de seguridad, que es el comisario Rolando Balanza. Bien, para mí nada más. Me encantaría que Claudio Croci, nuestro director médico, dé alguna apreciación. Les dejo acá mi contacto, como para que si tienen alguna duda, alguna consulta, o lo que sea que podamos ayudar desde acá del Club Comunicaciones a todos los clubes, estamos a disposición. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo. Bueno, yo soy Claudio Croci, el director médico del Club Comunicaciones. Primero, agradecer a las autoridades de la Subsecretaría de Deportes por permitirnos participar como institución en esta capacitación con profesores e instituciones colegas. Una alegría verte a vos, Diego, que trabajamos muchas veces en Copa Davis y en el polo argentino. Y bueno, simple, cortito, porque sé que tienen que seguir otras charlas y ya Gustavo se explayó en lo que estuvimos realizando y trabajando en nuestra institución. Lamentablemente esta pandemia nos sorprendió un poco a todos, no solo a nosotros como país, sino al mundo. Y la normalidad que teníamos hasta enero, febrero, a partir de ahora es totalmente diferente. El único tratamiento que hay para esta pandemia en este momento son los cuidados personales, la higiene personal, el distanciamiento social y la educación de nuestra masa societaria y de nuestros deportistas federados en lo que respecta a la utilización de estos protocolos que elaboramos, que son protocolos sencillos, simples,
Que nosotros también, como dijo el doctor Torrengo, director médico de nuestra institución amiga del Club Vélez Sarsfield, y así el licenciado San José, hasta que no aparezca una vacuna, no hay solución para esta pandemia, entonces vamos a tener que empezar a convivir con ella. Coincido totalmente en hablar con nuestros profesores que van a actuar como agentes de salud, a los cuales tenemos que instruir, y también al educar a nuestra masa societaria, como nos pasó también a nosotros en los hospitales, que de entrada el médico no estaba acostumbrado a atender con barbijo, máscara, escafandra, todos los elementos para realizar los hisopados y las atenciones médicas que realizamos, pero uno se acostumbra, se educa y lo hace. Lamentablemente, esta pandemia mata gente. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. No nos tenemos que asustar, pero sí nos debemos ocupar. Vimos dos ejemplos de dos protocolos que coinciden, son muy similares unos con otros. En algunos deportes federados vamos a tener también la colaboración, como dijo el director médico de Vélez, de la utilización de los distintos tipos de test. Coincido totalmente con la utilización del PCR, que es el que menos margen de error nos otorga, pero todo lo que se utilice y sirva para la prevención y para el cuidado de nuestros deportistas es bienvenido. Así que bueno, como dije recién, ocupémonos, no nos asustemos y tratemos que esta situación pase lo más rápido posible. Y yo sé que todos nos vamos a ir adaptando. Les vuelvo a agradecer a todos y bueno, y quedo para cualquier consulta o cualquier pregunta que quiera realizar. Gracias por dejarme participar.